Uno de los textos con el que podríamos iniciar nuestra lección es Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, que dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, hasta este momento hemos venido hablando de este atributo tan maravilloso que es la fidelidad de Dios. Y hemos dicho que este atributo se relaciona mucho con las promesas que Él ha dado a su pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha desplegado muchas promesas que infaliblemente se cumplieron o se cumplirán. Y esto nos lleva a ver que Él es digno de absoluta confianza y que nosotros, como sus hijos, podemos depender de Él sin duda y sin reserva. Mis hermanos, ya hemos hablado y nos hemos adentrado en este atributo como tal. Hemos dicho que Dios es fiel, hemos dado una respuesta a la fidelidad de Dios, pero hoy nos acercamos a ver la manifestación de la fidelidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Si alguien preguntara, ¿cómo puedo ver que Dios es fiel? Bueno, en esta ocasión se lo vamos a mostrar. Si alguien me pregunta, oye, ¿cómo me podrías probar que Dios es fiel? Esta lección de seguro le traerá una respuesta. Mis hermanos, la fidelidad de Dios quizá es uno de los atributos más desvalorizados en los tiempos actuales, ya que no es muy común que veamos que acerca de este atributo alguien se extienda al hablar o hable de él exhaustivamente, pero es bueno que nuestro hermano Paul Washer se haya tomado el tiempo de adentrarse profundamente en cuanto a este tema. Así que, permítanme decir primero que en las Escrituras nosotros encontramos abundantes evidencias de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Si se escribieran en detalle, ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. De manera que, en esta lección, mis hermanos, como dije, nos limitaremos a una breve mención de solo 4 pruebas o manifestaciones de la fidelidad de Dios. Dios ha manifestado su fidelidad en 4 eh, temas, podríamos decirlo. El primero es que Dios ha manifestado su fidelidad en sus pactos, en los pactos de Dios. En segundo lugar, es que Dios ha manifestado su fidelidad en su palabra, en la palabra de Dios. En tercer lugar, Dios ha manifestado su fidelidad en sus obras, las obras de Dios. Y en cuarto lugar, y el más maravilloso en lo personal, es que Dios ha manifestado su fidelidad en la venida del Hijo de Dios. Así que acompáñenme a considerar a cada una de estas a continuación. Hablemos primero de los pactos de Dios. Yo investigué una definición de pacto. Si alguien se pregunta qué es pacto, yo podría decirle que es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad. Es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad. En las Escrituras encontramos 2 términos. En el Antiguo Testamento encontramos el vocablo hebreo berit y en el Nuevo Testamento encontramos el vocablo griego diateque. Y estos 2 vocablos son traducidos como pacto. Y cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere, y aquí está lo importante, a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a cumplir sin falta. Así que, mis hermanos, el texto que nos introduce a este tema es Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 7 al 9. Aquí Moisés está nuevamente pronunciándoles al pueblo las palabras de la ley. Por eso Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley, porque Moisés la vuelve a exponer a los oídos del pueblo. En este pasaje dice Deuteronomio 7, del 7 al 9, no por ser vosotros
más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí Moisés está describiendo la fidelidad pactual de Dios. Si podríamos resumir las verdades que se encuentran en este texto, podríamos decir lo siguiente. Primero, Dios escogió o eligió al pueblo de Israel incondicionalmente. Aquí está esta palabra que es muy importante que nosotros la abracemos incondicionalmente. No existió nada, eh, ningún mérito, ninguna ganancia, ninguna condición por la cual Dios haya escogido a este pueblo. Y podríamos decir que nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, así mismo fue con nosotros en Cristo. Dios nos escogió a nosotros en Cristo incondicionalmente, no porque nosotros hayamos sido más que otros pueblos o porque quizá Dios vio en nosotros algún valor innato, algo que le llevó a que nos escogiera o que lo moviera a que nos eligiera a nosotros. No, mis hermanos, la razón para que Dios haya escogido al pueblo de Israel y para que nos haya escogido a nosotros fue su amor, sino por cuanto Jehová os amó, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mis hermanos, asimismo Dios nos amó en Cristo. Y Dios, así en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, en cumplimiento del juramento que él había hecho de enviar un redentor. Y mis hermanos, nosotros también vemos el cumplimiento de esta promesa en Cristo. Dios nos redimió al cumplir la promesa de aquel redentor que iba a venir. Mis hermanos, y también podríamos mencionar que Dios guarda el pacto y la misericordia, y asimismo con nosotros en Cristo. Todas estas cosas podrían ser aplicadas de una manera más grande, con una revelación más completa a los creyentes del Nuevo Testamento, al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Mis hermanos, hay una versión que yo vi que era muy, muy hermosa, que nos habla en primera persona. Y yo quisiera que ustedes escucharan esto, como si fuera para ti. Dice, no por ser tú más que otras personas, te ha querido Dios y te ha escogido, pues tú eras el más insignificante de entre toda la gente. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a todos nuestros antepasados, que el Señor te sacaría del mundo y la esclavitud de tus pecados y el poder de Satanás. Entonces reconoce que Dios es fiel, que mantiene su pacto y su fiel amor por ti. Mis hermanos, la salvación de Dios y su amable trato con el pueblo de Israel fue el resultado de las promesas que él hizo a Abraham y a todos los demás patriarcas, ¿no? Pero la salvación y el amable trato que él tiene con los creyentes en el Nuevo Testamento fue el resultado de las promesas que él hizo de enviar un redentor. Constantemente en el Antiguo Testamento, desde Génesis, nosotros encontramos que iba a venir
un hijo de Abraham, un hijo de David, aquel rey que se sentaría en el trono perpetuamente y que iba a salvar al pueblo. De hecho, por eso, el nombre Jesús significa Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros, porque Él fue el cumplimiento de aquella promesa de redención. El hecho de que Dios todavía, escuchen esto mis hermanos, en aquel tiempo, cuando Moisés estaba dictando estas palabras, el hecho de que Dios todavía estaba cumpliendo sus promesas, incluso después de cientos de años, y a pesar de la infidelidad de su pueblo, es una gran demostración de su fidelidad. Por eso yo inicié con el texto, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, aquí encontramos que también aún a pesar de la infidelidad que pueda observarse en nuestros corazones, o como nosotros vemos en los corazones de los israelitas, aún así Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. También, durante la dedicación del templo, si ustedes recuerdan aquel relato, el rey Salomón hizo una oración extensa ensalzando la fidelidad de Dios. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8. La mayoría de ese capítulo habla de esta dedicación del templo por parte de Salomón. Pero específicamente en los versículos 23 y 24, vamos a leer, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24 dice, y dijo, es decir, Salomón, orando, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que caminan delante de ti de todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Mis hermanos, aquí Salomón está describiendo la fidelidad pactual de Dios. Y esto también impacta nuestra propia vida. Noten esto, aquí Salomón está describiendo a Dios como el único. No hay otro Dios como nuestro Dios, arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y este Dios guarda el pacto y la misericordia. En otras palabras, Salomón está describiendo a Dios como aquel Dios que cumple las promesas que le ha hecho a su pueblo. Como Dios se ha comprometido, Él mismo se ha obligado a cumplir. Y esto lo encontramos en aquellas promesas que le dio a David en Primera de Samuel capítulo 7, donde Segunda de Samuel capítulo 7, donde Dios le prometía a David que vendría un hijo de sus entrañas, que iba a construir un templo para Dios, y esto se cumplió a cabalidad en Salomón. Pero aún más maravilloso es que Dios, ahí también en ese mismo capítulo, 2 de Samuel 7, le prometía a David un hijo que se sentaría en su trono perpetuamente. Y esto vemos que más adelante se cumple en Jesús. Mis hermanos, aquí vemos que la fidelidad de Dios se expresa como que Dios con su boca lo dijo y con su mano lo ha cumplido. Y podríamos en esto resumirlo. Dios con su boca lo dijo y con su mano lo ha cumplido. Esta fidelidad pactual de Dios se nos muestra como certera, como segura, como confiable. Y esto debería infundir en nosotros confianza y plena persuasión, mis hermanos. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Con su boca lo ha dicho y con su mano lo cumplirá, porque existen muchas promesas existen muchas promesas que todavía falta que se cumplan.
Y esto debería producirnos gozo también. ¿Cómo no gozarnos en aquellas promesas y en este Dios fiel? Y aunque aquí Salomón se refiere específicamente al pacto que Dios hizo con David, lo mismo puede decirse de todos los tratos de Dios con los hombres. En todas las cosas, Él ha mostrado ser un Dios de palabra, un Dios de palabra. Es como cuando eh, una persona viene a ti y te dice, mira, préstame tal cantidad de dinero y yo te doy mi palabra que en un mes te pago. ¿Han escuchado esa frase? Te doy mi palabra. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Yo te voy a cumplir, te estoy diciendo la verdad. Yo lo voy a llevar a cabo. Te doy mi palabra. Mis hermanos, Dios en todas las cosas ha mostrado ser un Dios de palabra. Él no nos ha dado ninguna razón para dudar de que permanecerá fiel hasta el fin. Así que vamos a ver dos textos que, que nos hablan acerca de cuán duradera es la fidelidad pactual de Dios y si hay alguna posibilidad de que alguna vez Dios reniegue, incumpla o no logre honrar las promesas que ha hecho a su pueblo, que obviamente eso es imposible. Así que Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No se apartará, mis hermanos. Aquí dice el pacto de mi paz no se quebrantará. Todo es inestable. En esta vida todo es frágil, eh, pero el pacto, mis hermanos, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo es estable, es firme, es eterno, es seguro. Según este texto, puede suceder cualquier cosa, como que los montes se muevan, que los collados tiemblen, pero no se apartará la misericordia de Dios, ni el pacto será quebrantado. Él jamás defraudará, jamás fallará. Y como nosotros estamos en el nuevo pacto, con este texto nosotros podemos tener la certeza de que este nuevo pacto, inaugurado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, jamás será quebrantado. Mis hermanos, es un pacto en el cual Dios ha prometido muchas cosas. Él ha juramentado por su propio nombre, porque no hay otro más grande que Él. Eso es lo que dice Hebreos. Y nosotros podemos descansar en esto, que el pacto de Dios jamás se quebrantará. En Jeremías capítulo 31, también donde se habla acerca de este nuevo pacto, los versículos 35 y 37 dicen, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos de su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí para siempre. Así ha dicho Jehová. Si se pudieren medir los cielos arriba y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿ha existido un día en el que no amanezca o en el que no anochezca o en el que el sol ha dejado de dar su calor? Nunca, mis hermanos, en toda la historia de la humanidad, las leyes del sol, de la luna, las estrellas, del día, de la noche, eh, todo esto ha permanecido constantemente y así podemos nosotros ver que Dios cumple lo que promete. Si su boca lo dice, su mano lo hará. No hay manera que nosotros tengamos parte con Dios en el cumplimiento de sus promesas si no fuera porque Él mismo se ha obligado a cumplir.
De la misma manera, mis hermanos, que no podemos controlar el día o la noche, asimismo no podemos manipular la fidelidad de Dios. Y como estas cosas nunca se acabarán hasta que Dios lo decida, el día, la noche, cada vez que nosotros nos despertamos y vemos salir el sol, podemos ver Dios es fiel. Dios sigue cumpliendo lo que Él ha dicho. No ha faltado a estas cosas. Y, y mis hermanos, esto de verdad nos lleva a considerar que si lo primero es imposible, que el sol no siga dando su calor, que la luna no siga alumbrando, si eso es imposible, bueno, también es imposible que Dios sea infiel. Las leyes del universo establecidas por Dios son tan constantes que no tenemos razón para dudar de su seguridad. Del mismo modo, el creyente no debe dudar nunca de las promesas de Dios y aún más del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Así que de esta manera nosotros vemos la fidelidad de Dios manifestada en los pactos de Dios. Pero también podemos decir que la manifestación de la fidelidad de Dios se ve en su palabra, en la palabra de Dios. Así que hablemos de la palabra de Dios. Aquí en la Biblia, mis hermanos, que es la palabra de Dios, las santas escrituras, nosotros encontramos sus promesas y todo lo que Él ha decretado. Y esto es otra gran prueba de su fidelidad. De todas las palabras que el Señor ha hablado, ni una ha fallado jamás. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto que Él ha hecho. Su palabra es fiel y digna de nuestra absoluta confianza, porque Él es fiel, justo, santo e inmutable. Noten lo que dijo Josué al final de su larga vida, en Josué capítulo 23, versículo 14. Aquí Josué testificó con respecto a la fidelidad de la palabra de Dios. Y nosotros podemos extraer estas verdades y aplicarlas a nuestra propia vida. Noten lo que dice Josué 23, 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, ninguna de ellas faltó. Mis hermanos, Josué testificó que Dios no ha faltado a una sola palabra de todas las buenas palabras que Él les había dicho. Todas les acontecieron, ninguna de ellas faltó. Aquí, mis hermanos, podemos ver que la palabra de Dios es segura, no fallará y no falla. Cada vez que tú concentres tu atención en alguna promesa, tú puedes estar seguro que Dios la cumplirá. Todo se cumple y todo se llegará a cumplir. Y mis hermanos, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos desplegadas, o mejor dicho, desplegado una variedad de promesas en las cuales nosotros podemos anclar nuestra esperanza. Si ustedes recuerdan, nosotros vemos que Jesús fue nuevamente a su Padre para preparar lugar para nosotros. Y Él dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Acaso esta no es una promesa? Claro que sí. O cuando se dice, Pablo hablándoles a los creyentes de Filipos, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Acaso esa no es una promesa? ¿Acaso que cuando Jesús dijo,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa no es una promesa. O cuando también se dice que por nada debemos de estar afanosos, sino que debemos orar a Dios y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Acaso esa no es una promesa? Claro que sí. Mis hermanos, todo lo que Dios ha prometido se hace realidad. Eh, Aquí nosotros podemos ver con total claridad que Él es un Dios de palabra. Josué al final de su larga vida pudo notar esto. Él decía, ¿no? Ahora estoy a punto de morir y ustedes saben con todo su ser que no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les hizo. Y mis hermanos, esto también podríamos considerarlo en nuestras propias vidas. ¿Acaso Dios te ha fallado? ¿Acaso Él no ha cumplido lo que ha prometido hacer contigo? Él siempre será un Dios fiel y nosotros no podemos dudar de eso. Mis hermanos, nosotros tenemos algunos textos que nos enseñan acerca de la fidelidad de la palabra de Dios. Y uno de ellos se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, que dice: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Todo lo que Dios le dijo a su pueblo, mis hermanos, él lo cumplió. No faltó a sus promesas. De igual manera, con nosotros, que somos su pueblo del Nuevo Testamento, eh, con confianza podemos decir, no nos fallará, Él va a cumplir. Si Él ha prometido, Él mismo lo va a llevar a cabo. Salmos capítulo 119, versículos 89 y 90 dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Para siempre permanece la palabra de Dios. Y puedo sentirme seguro de esto. Y cómo no adentrarme en esta bendita revelación y estudiar cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Los decretos y los propósitos de Dios, lo que Él ha dicho que sucedería desde la eternidad, esto está detallado en su palabra. Y nosotros al leer estas cosas podríamos decir, es verdad, Dios lo va a cumplir. Y una de las verdades más importantes que deben ser enfatizadas acerca de la palabra de Dios es su inmutabilidad. Si ustedes recuerdan, el carácter de Dios es inmutable. Y como Él es el que inspiró, o en otras palabras, el que exhaló su palabra, bueno, todo lo que provenga de Él también va a ser inmutable. Así que si Dios es inmutable y Él dio su palabra, bueno, su palabra también es inmutable. La palabra de Dios permanece para siempre, sin cambio. Isaías 47 dice: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo es pasajero, todo sufre cambio, todo perece, todo, todo puede convertirse en nada, pero la palabra de Dios no es pasajera, sino eterna, y no va a sufrir cambio, ni va a perecer jamás. No es como la flor. La flor la podemos ver que puede eh, crecer, que puede brotar, pero cuando pasa un viento, cuando sale el sol, puede secarse, puede morir. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, permanece para siempre. Aquí podemos ver cómo de verdad esto trae a nuestro corazón y nos muestra el valor y cómo nosotros debemos
apreciar la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es un libro que simplemente podemos tomarlo los domingos para llevarla al culto. No, todos los días nosotros deberíamos eh, abrirla y deleitarnos en ella, como el salmista, de día y de noche. En Mateo 5:18 también dice nuestro Señor Jesús aquí hablando, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿No escucharon eso? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así de segura es la palabra de Dios. Y esto impacta nuestras vidas de tal manera que trae a nosotros esperanza. Eh, al ver esto, es sorprendente porque de verdad todo lo que este libro dice es verdad. Todo lo que dice este libro tan maravilloso es fiel. Este libro no miente, este libro no engaña. Y es necesario conocerlo y estudiar las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Pero acerquémonos ahora a hablar acerca de las obras de Dios. Es otra manera en la cual se manifiesta también la fidelidad de Dios en sus obras. No se queda solo en palabras, ¿verdad? Como sería una ilustración un tanto cómica, porque de seguro ustedes lo conocen. Aquellos presidentes o candidatos a presidentes prometen muchas cosas en sus campañas políticas, pero a la hora de la hora solo se quedan en palabras. Bueno, mis hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no solo se queda en palabras, sino que Él cumple lo que promete. Dios no solo dice que lo va a hacer, sino que lo hace en realidad. Alguien dijo en cierta ocasión, no eres lo que dices, eres lo que haces. Y esto traía a mi mente aquella historia del padre que le decía a su hijo, hey hijo, yo sabes que te aprecio, te amo, quiero lo mejor para ti, pero con sus acciones él no demostraba su amor por su hijo. Si alguien dice algo, bueno, tiene que demostrarlo. Eh, con frecuencia se dice, mis hermanos, que las obras de uno verifican o anulan la fidelidad de sus palabras. Y cuando aplicamos esto a Dios, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta. Como Moisés declara en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, la roca, su obra es perfecta. En Salmos capítulo 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha fielmente. Todos pueden engañar y fallar, pero Dios es fiel. Todos son imperfectos en sus obras, pero Dios se dice que su obra es hecha con fidelidad. Su obra es perfecta. Y sus obras demuestran su fidelidad, mis hermanos. Aquí nosotros encontramos que al reconocer la relación que existe entre la palabra de Dios y las obras de Dios, no hay discrepancia o variación entre las dos. Aún entre los hombres más íntegros, más piadosos, puede haber una diferencia entre lo que un hombre dice o promete y lo que en realidad él es capaz de llevar a cabo. Pero Dios es tanto capaz como fiel para hacer todo cuanto ha prometido. Y de verdad, mis hermanos, esto lo encontramos claramente detallado en las Escrituras. Solo piensen en esto. La obra más grande que Dios hizo es enviar a su Hijo. Y esto lo había prometido desde los inicios mismos de la creación, en Génesis 3:15. Y esto vemos con claridad su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas.
Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y aquí nosotros encontramos que este texto puede ser traducido también como porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Y en la versión al inglés, si la traducimos al español, quedaría así. Porque has hecho cosas extraordinarias y has ejecutado planes hechos desde hace mucho tiempo, exactamente como decretaste. Los planeaste hace mucho tiempo y ahora los has realizado. Desde tiempos antiguos y ahora se han hecho realidad. ¡Wow! Todo lo que Él ha hecho desde la antigüedad, interviniendo soberanamente sobre la historia humana, solo nos demuestran que Dios es fiel. Todo lo que Dios promete lo cumple. Todo lo que Dios dice lo hace. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto nos lleva a dar un énfasis en esto. Porque en esto se resume, mis hermanos. Si Dios lo ha dicho con su boca, con su mano lo hará. Si Él ha prometido, lo cumplirá. Y si Dios lo dice, Él lo hace. En esto podemos considerar la fidelidad de Dios. Pero nosotros no nos podemos quedar atrás. Como creyentes del Nuevo Testamento, nosotros tenemos textos que nos animan mucho en este sentido. Por ejemplo, Salmos 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mis hermanos, aquí podemos aplicar especialmente a nuestra vida como creyentes este texto. Dios cumplirá su propósito en mí. Y ya hemos visto la fidelidad de Dios. Obviamente aquí está hablando el salmista, pero también podemos traerlo a nuestra vida. Si Él ha prometido muchas cosas en cuanto a la salvación, a la redención, a la santificación en nuestra propia vida, bueno, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito aquí y ahora. Si no lo sabían, se los recuerdo. Es hacernos más y más como Cristo. Y el Señor llevará a feliz término su acción a mi favor. Dios ha obrado en nuestras vidas, pero no solo eso, sino que sigue obrando. Y usa las circunstancias, usa los eventos que trae a nosotros. Y Él prometió salvar, y nosotros somos una manifestación de esa fidelidad. Él nos salvó. Y mis hermanos, la obra de salvación, por su poder y su providencia, y para Él no es de sí mismo el abandonar esto. Él cumplirá su propósito en mí. Y debemos orar, Dios, no desampares la obra de tus manos. Aquí estoy yo, sigue haciendo, sigue obrando, sigue trabajando en mí. Filipenses 1:6 dice, permítanme encontrarlo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo estaba diciendo es que él estaba seguro de que Dios, que comenzó a hacer aquella buena obra en los creyentes de Filipos y así en todos los creyentes, Él mismo la irá llevando a buen fin hasta el día de Jesucristo, hasta que Él regrese. Dios obra con gracia en cada uno de nosotros y nos motiva al esfuerzo de ocuparnos en nuestra salvación y en seguirnos santificando. Mis hermanos, Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Puedo estar seguro que al estar en Cristo, Dios, porque es fiel, cumplirá todo esto.
el hacerme perfectamente santo, el conservar todo mi ser sin defecto para la venida del Señor Jesucristo. Todo esto me demuestra que, que Él lo hará, porque es fiel, es fiel. Así que mis hermanos, llegamos al último tópico que nos toca tratar, la venida del Hijo de Dios. La mayor demostración o prueba de la fidelidad de Dios se ve, mis hermanos, en la primera venida de su único Hijo. Desde los primeros capítulos de las Escrituras encontramos promesas de su venida y la salvación que Él traería. Después de miles de años, todas estas promesas fueron cumplidas en la persona y la obra de Jesucristo. Para responder la pregunta, ¿es Dios fiel? Solo necesitamos mirar a su Hijo y lo que hizo por nosotros en el Calvario. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55, está registrado lo que comúnmente se llama el Magnificat, u la oración de María. En este pasaje, mis hermanos, encontramos la oración de la Madre de Jesús, que dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de los tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Mis hermanos, aquí en este Magnificat, según las palabras de la Madre de Jesús en los versículos 54 y 55, vemos que la venida de este Mesías, de Cristo mismo, ha demostrado la fidelidad de Dios, ya que existían muchas promesas en el Antiguo Testamento en las cuales Dios les prometió a todos los israelitas: de entre su linaje, de entre ustedes, levantaré un profeta semejante a Moisés, levantaré un hijo a Abraham, y en su nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Traeré un hijo de David que se sentaría en el trono perpetuamente. Va a venir un siervo sufriente. Mis hermanos, todas estas promesas nos llevan a considerar su cumplimiento en Jesús, porque así Dios lo había prometido a los antepasados. Y en este caso María les está recordando a aquellos que iban a escuchar su oración. Es como si María estuviera diciendo: así Dios lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham, acuérdense, y a sus futuros descendientes. Y todo esto, mis hermanos, para siempre, para siempre. Y en el versículo 46 y 47, todo esto trae una respuesta al alma de María. Ella dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y así es como también se demuestra la fidelidad de Dios, se hace manifiesta al ver cómo Él cumplió todas las promesas en cuanto a la venida de Jesús, el Mesías, el Cristo. También en Lucas, ahí mismo, más adelante, los versos 68 al 79, se encuentra la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Noten, según los versículos del 68 al 75, vamos a leer, dice: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio,
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí, de igual manera, mis hermanos, la venida del Mesías, la venida de Cristo, demostró la fidelidad de Dios. Aquí Zacarías dice: nos ha enviado un poderoso Salvador. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Asimismo, en Romanos 15, el versículo 8 y 9, aquí se encuentra una de las explicaciones más claras, se podría decir, de cómo la venida de Cristo al mundo es una afirmación de la fidelidad de Dios hacia todos los hombres. Noten lo que dice Romanos 15, versos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Si pudiera explicar este texto con mis propias palabras, diría que Pablo dice que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas que fueron hechas a sus antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete, porque lo cumplió. Dios siempre habló con la verdad para que los gentiles, los que no son judíos, también alaben a Dios por su misericordia demostrada. Y aquí, mis hermanos, cuando dice para confirmar las promesas, esta palabra confirmar también puede significar asegurar o establecer. Que Dios haya enviado a su Hijo confirmó todas las promesas que Él hizo a su pueblo Israel. Aquí en este texto, en los versos 9 al 11, Pablo hace referencia a los gentiles. Y debemos notar que Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento donde Dios había prometido salvar incluso a las naciones gentiles. Y Dios, al enviar a su Hijo, también confirmó todas las promesas que hizo acerca de las naciones, de las otras naciones. Así, mis hermanos, también llegamos a este último texto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Este es uno de los textos más hermosos y poderosos en todas las escrituras acerca de la venida de Cristo. En Cristo, mis hermanos, se cumplen todas las promesas de Dios. Tal y como Dios lo dijo, Él lo cumplió, lo hizo, no faltó, no se olvidó de ninguna de sus promesas, porque Él es fiel. Y así nosotros podemos estar seguros, porque en pocas palabras, todas las promesas de Dios a su pueblo son confirmadas y cumplidas en la persona y la obra de Cristo. Y esto es lo que realza la doctrina de nuestra unión con Él. Si yo, como creyente, estoy unido por la fe a Cristo, eso me confirma también todas las promesas que Dios ha hecho, sin importar mis caídas, mis faltas, mis pecados y todo con lo cual luchamos cada uno de nosotros, huyendo del pecado, confesándolo, arrepintiéndonos. Pero aún así, mis hermanos, como dije en el texto inicial con el que partimos de este estudio, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así es, mis hermanos.
como nosotros también reconocemos que Dios manifiesta su fidelidad en los pactos de Dios, en la palabra de Dios, en las obras de Dios y en la venida del Hijo de Dios. Siempre me ha gustado traer esta ilustración. Si nos subiéramos a la máquina del tiempo y nos fuéramos a la época de Abraham a escuchar aquella promesa que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y Abraham, si se hubiera preguntado, ¿será o no será? Hoy nosotros le podríamos decir con toda seguridad: sí, Abraham, sí fue, sí se hizo, se cumplió. Lo que Dios te prometió se hizo en Cristo. Y hoy somos muy privilegiados porque sabemos que nuestro Dios es fiel y Él ha manifestado su fidelidad de estas maneras.